En este video les cuento mi experiencia de cómo casi termino en la cárcel por llevar unos dulces peruanos en mi maleta. Honestamente no tenía ni idea que podías ir a prisión por unos dulces, pero ahora ya aprendí la lección. Así es, amigos, efectivamente en esta hermosa tarde y en este video vamos a pasar 24 horas dentro de un aeropuerto. Bueno, en realidad más de 24 horas. Justo ahorita son las 6 de la tarde y me encuentro aquí en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, la capital del Perú. Y en este video vamos a estar en 4 aeropuertos. Vamos a volar al aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Vamos a volar al aeropuerto de La Aurora en la ciudad de Guatemala. Y este video terminará en el aeropuerto de Palmerola en Comayagua, Honduras. Estaremos en 4 aeropuertos diferentes, en 4 países diferentes, pero todo esto va a tardar más de 24 horas para llevarse a cabo. Y pues para no aburrirme yo dije voy a grabar un video para compartirlo con ustedes. ¿Y qué pueden hacer ustedes cuando les toque estar tanto tiempo en un aeropuerto? Así que sin nada más que agregar, me voy a salir del aeropuerto para grabárselos por fuera y para hacerles un recorrido por el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima en la hermosa República del Perú. Vamos a ver qué pasa. Bueno, familia, vean que estoy aquí en las afueras del aeropuerto ya. Hay demasiado movimiento. Este es el tercer aeropuerto con mayor tránsito de personas de toda Sudamérica. Solamente por debajo del aeropuerto El Dorado, que está en Bogotá, y por debajo del aeropuerto de Sao Paulo en Brasil, que ese aún no lo conozco, pero espero conocerlo. Hay muchísimas, pero muchísimas personas por aquí. Demasiadas personas. Esta es la terminal 12 y la terminal 11. Y como un dato curioso de este aeropuerto es que el aeropuerto, aunque se dice que es el aeropuerto de la ciudad de Lima, en sí no se encuentra dentro del territorio de la ciudad de Lima, sino que está en una provincia que se llama Callao. Es una provincia independiente, según entiendo, como que tiene su propia forma de gobierno que se llama Callao, pero que pertenece dentro de la área metropolitana de la ciudad de Lima. Entonces es como un dato interesante nada más que quería decirles. Y ahora sí, vamos a entrar para que conozcamos el aeropuerto por dentro. Vean, todas las personas que están aquí se están ofreciendo taxis, todos. Y pues normalmente, como en todos los países del mundo, los taxis de los aeropuertos no son tan baratos, que se diga, son más caros. Y vean, esta es la primera vista que se tiene del aeropuerto. ¿Vende todo, para todos lados vende? ¿Para Honduras? Sí, también. ¿Con qué aerolínea? Vean que hay unos rótulos donde te advierten que tengas cuidado con las personas que te ofrecen taxi barato y con las personas que te ofrecen boleto. No sé si lo ven, ahí está el rótulo del fondo. A ver, es el primer aeropuerto donde veo que hay rótulos así. Y hay una señora que está en la mera entrada del aeropuerto que te está ofreciendo pasajes. No sé por qué los permiten que estén dentro ofreciéndote pasajes si no son del todo legales. O sea, se me entra la curiosidad porque hay rótulos que te advierten dentro del aeropuerto que no les compres, pero aquí están dentro del aeropuerto las personas. Es curioso, la verdad. Y también hay rótulos que dicen que no te confíes de las personas que te ofrecen taxi afuera, pero las personas están afuera. O sea, es interesante. O sea, solamente como datos curiosos para que ustedes sepan cuando vengan aquí al aeropuerto de la ciudad de Lima. Y me estoy fijando que aquí, todas estas oficinas que están viendo a mi lado derecho, son salas de lactancia. No les voy a mostrar porque adentro hay mujeres que están amamantando a sus hijos, pero está interesante. Y en esta área hay personas que están durmiendo ya. Ya son las 10:15 de la noche. Vean que las personas vienen aquí a recostarse. El aeropuerto solo tiene 2 plantas. En la segunda planta están las puertas de embarque. Y hay algo ahorita de los que les quiero platicar. Algo que yo llevo aquí en esta maleta, lo cual, o sea, me acabo de dar cuenta que si yo llevo ese producto a mi país, posiblemente me lleven a la cárcel. Pero aquí en Perú es un producto completamente legal. Un producto que hasta lo venden en el aeropuerto. Entonces, lamentablemente tengo que sacarlo en mi maleta. Vean, llevo mi maleta ya aquí bien ordenadita, todo empaquetado. Pero quiero mostrarles esto. Bueno, de ahí ya se puede ver un poco lo que llevo aquí en esta bolsa. Vean ahí, dice coca. Aquí en realidad son unos dulces, o sea, son unos dulces de coca, son unos confites, como le llaman en su país. Acá vienen 25 dulces. No recuerdo exactamente cuánto me costaron, pero yo dije, estos dulces son un poco medicinales. Y también llevo estos otros que son de maca. Estos creo que no hay ningún problema que los lleve. Pero estos, específicamente estos dulces de coca, aquí en Sudamérica y principalmente en los países que forman parte de la cordillera de los Andes, son productos utilizados para el mal de altura. Entonces la hoja de la coca se usa como medicina para el mal de altura. Ojo, es la hoja de la coca, no el otro producto que se conoce que es una droga. Entonces estos confites son hechos a base de esa hoja. Se supone que te ayudan al mal de altura.
no sé exactamente si funcionan o no. Entonces yo dije, bueno, voy a llevar algunos de esos confites para darles a mis amigos, a mis familiares de Honduras para que los prueben, pero lamentablemente no los puedo llevar, así que los tengo que botar. Y es que alguien me dijo, es posible que te metas a problemas si llevas eso a Honduras. Entonces decidí buscar en internet y encontré estas noticias. O sea, por lo menos hay 2 personas que han llevado confites de Perú a Honduras y los han metido a la cárcel o los han tenido detenido, al menos hasta investigarlos. Me parece muy loco. Esto aquí es legalísimo. O sea, aquí en el aeropuerto hay muchas tiendas que te venden cosas y te venden confites, te venden té, te venden la hoja inclusive, porque todo es medicinal. Pero si uno lleva esto a Honduras, y creo que en general a todos los países de Centroamérica, no sé si México y Estados Unidos también, pero en general a los países de Centroamérica, o sea, esto es un gran problema. Y estas 2 personas de la noticia que les estoy mostrando en las imágenes, los detuvieron con estos confites. Y en la noticia los medios son un poco amarillistas y dice, detenido hondureño que venía del Perú con coca, así tal cual. Porque aquí obviamente dice la palabra coca, aunque esto no sea ninguna droga ni nada por el estilo. Hay una ley, por lo menos en Honduras, que dice de que si llevas un producto de eso, es como que estés transportando esta sustancia indirectamente, o sea, es ilegal. Menos mal y gracias a Dios que alguien me lo dijo, que no podía llevar eso. Me va a tocar botarlos. Aún me quedan 30 soles y estas monedas, aquí tengo como 2 soles 50, o sea, tengo 32 soles. Voy a comprarme, vine aquí a una tienda donde venden souvenirs, me voy a comprar uno de estos que está aquí, precisamente este. Últimamente me ha gustado empezar a coleccionar esto. De cada país donde voy me compro un pin para poner en la mochila, aunque aquí en esta tienda tienen la promoción de que si te llevas 2 te dan el tercero gratis. Me podría llevar 2 creo, pero me gastaría los 30 soles y creo que me quedaría sin comer, no sé. Prefiero cenar a llevarme 3 pines. Esta es mi pequeña colección de pines que tengo. El primero me lo regalaron en México, luego cuando fui a Israel me compré este, en Colombia me compré este y ahorita en Perú me lo acabo de comprar. Es lo que les digo, me estoy volviendo aficionado por los pines. Vine a comprar comida, mi última comida peruana, me compré un anticucho. En todo el tiempo que estuve en Perú no los había probado. Me dicen que es del corazón de la vaca. Vamos a ver qué tal está. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Está muy bueno, muy bueno. Es así, un pincho asadito. Y te lo acompañan con papas y elote. Aquí le llaman choclo. Y también con esta bebida, que es una chicha 100% natural. No sé exactamente de qué es. Ah, bueno, acá dice que lleva agua, maíz morado, piña, membrillo, azúcar, limón, canela y clavo de olor. Todo eso lleva. Entonces el color se lo da al maíz morado. Pensé que era de Jamaica, pero no, es de maíz morado. Y les quería decir que, así como en mi caso, que en esta oportunidad me toca hacer una escala aquí en el aeropuerto de Lima desde las 2 de la tarde hasta mañana a las 6 de la mañana, lo que ustedes pueden hacer es irse al aeropuerto, ir a conocer la ciudad, no quedarse aquí. En mi caso yo me quise quedar porque en Lima ya estuve 6 días. Conocí mucho en esos 6 días y además me he sentido un poco indispuesto, ya que si vieron mis videos anteriores, estuve en la Rinconada y me dio el mal de altura. Entonces andaba como desanimado, digamos, y yo dije, mejor me quedo en el aeropuerto y así espero el próximo viaje. Pero como consejo, si tienen una escala tan larga, mejor aprovechen, salgan del aeropuerto a conocer la ciudad donde están. Sin nada más que decir, provechito. Son las 2 de la mañana y aproveché para ponerme a trabajar un poco. La ventaja que tengo en mi trabajo es que si tengo la computadora cerca de mí, puedo trabajar en cualquier lado. Y hoy en día, pues, hay muchos trabajos así, trabajos remotos. Y tal vez alguno de ustedes que me está viendo tiene un trabajo similar al mío. Entonces, si están en un aeropuerto por 24 horas, pueden aprovechar y ponerse a trabajar. Por cierto, tengo mucho sueño. Wow, gente, tengo demasiado sueño. Son las 6 de la mañana. Ya amaneció y estamos abordando ahorita el vuelo que me va a llevar a Colombia. No he podido dormir, tengo mucho pero mucho sueño. Espero dormir en ese avión. El vuelo dura 3 horas, espero dormir las 3 horas. Está abordando nuestro vuelo. Buah, gente, estamos aquí en Bogotá, estamos en Colombia. Me siento súper, pero súper cansado. Dormí todo el vuelo, las más de 3 horas las dormí absolutamente todo. Aunque venían unos niños a todo llorar en el avión, o sea, yo me dormí, pero aún así me siento demasiado, pero demasiado cansado. Y ahorita tengo una conexión. Me tocó entrar al país para recoger mi maleta, que por cierto la cámara la tengo en la maleta puesta, porque no hay un vuelo como directo desde Lima hasta Honduras. Entonces tenía que entrar a Colombia, retirar mi equipaje. Ahora tengo que volver a entrar a Colombia, volver a meter mi equipaje. Un solo relajo, pero tengo aproximadamente como 2
2 horas para volver a hacer todo el trámite migratorio y también para ir a cepillarme los dientes y también para buscar un café a ver si me puede revivir. Pues estoy aquí en El Dorado, en el aeropuerto más transitado de toda América del Sur. Este aeropuerto donde se graban muchos programas, por ejemplo, Alerta Aeropuerto. Muchos episodios de ese programa lo graban aquí en este aeropuerto. Wow, tengo una cara de muerto. Bueno, cuando les toque venir aquí al Dorado, por aquí salen sus maletas, vean. Y hay 6 bandas para retirar equipaje. Tengo que ir a aduanas para salir del país y luego volver a ingresar al país. O sea, las cosas que le tocan hacer a uno. O sea, es que literalmente me tocó salir, bueno, me tocó entrar a Colombia, vean. Estoy afuera del aeropuerto y es que este aeropuerto es tan enorme que dependiendo la aerolínea con la que ustedes viajan tienen que entrar por cierta puerta. Entonces yo ahorita acabo de salir por una puerta, pero como estoy volando en Avianca tengo que entrar por otra puerta. Entonces tengo que salir del aeropuerto, caminar por fuera, buscar la puerta que me toca y volver a entrar. Bienvenidos a El Dorado. Ahora necesito guardar esta maleta de nuevo. Lo bueno que Avianca tiene aquí, por lo menos en Bogotá, todas estas maquinitas donde ustedes solos pueden hacer el check-in de la maleta. Vamos a ver, escanee mi pasaporte, por favor. Dice que no puedo imprimir los boletos para la maleta. Voy para Honduras. Vuelos internacionales. Ah, ok, gracias. Bueno, estas máquinas solo sirven para vuelos nacionales, entonces. Amigos, pude hacer todo el trámite ya de migración. Es algo que no recomiendo a nadie. Por lo menos aquí en el aeropuerto El Dorado, tarda como 1 hora y media entre lo que ustedes salen y vuelven a entrar al país. Es un poco complicado y si van con corto de tiempo, no les va a gustar el tiempo. Y pues ahorita me quedó chance para venir a comer. Me pedí una sopita de entrada y unas alitas de plato fuerte. La verdad que está muy bueno. Aquí en un restaurante colombiano que se llama Andrés Carne de Res. Tiene comida muy buena en la carta. Y pues ya exactamente en 15 minutos empieza a abordar nuestro vuelo con destino al aeropuerto La Aurora en la ciudad de Guatemala. Así que me toca pagar aquí en este restaurante. Por cierto, denle un like a este video. Gente, acabo de llegar a Guatemala y llegamos con 30 minutos de retraso, de modo que no sé si voy a agarrar mi avión. El detalle es que el vuelo de Colombia salió media hora tarde. Había un problema, decían. Nunca he estado en este aeropuerto. ¿Conexiones? Estoy perdido. Aquí es. Menos mal, gente. Estoy aquí ya en la puerta de embarque, pero el vuelo está retrasado también. Me imagino que como se retrasó el de Colombia, entonces se retrasa ese de acá. Pero venía asustado porque ya llego 5 minutos antes de que cierren las puertas, se supone. Y hay otros países, por ejemplo, que si se retrasa tu vuelo, no importa, el otro sigue a la misma hora. Pero al menos aquí retrasaron los dos. Ni pude ver mucho el aeropuerto, o sea, venía corriendo. Acaba de empezar ahorita el embarque, entonces creo que me da tiempo de ir al baño. Ya estamos en Comayagua. Por seguridad, esperen sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Familia, acabamos de pasar migración. Oficialmente estamos ya de nuevo en nuestro país y estoy grabando aquí porque me parece interesante que he visto esto ya en varios aeropuertos. En este video lo vi en varios aeropuertos, pero no se los mostré a ustedes. Y es que saliendo de migración te ponen una tienda para que compres. Bueno, en este caso, esta tienda veo que es especializada en bebidas alcohólicas y tienen chocolates por acá. No sé, creo que es una estrategia de marketing. Buenas noches. Buenas. ¿Su nombre completo? Joel Ananías Sebane López. Bienvenido, puede continuar. Gracias. Vean que nos tardamos tanto que las maletas hasta las sacaron de la banda, las pusieron aquí, en un solo grupo todas. Y bueno, gente, oficialmente después de 36 horas exactamente estando en aeropuerto, hemos llegado al final de este video. Ustedes vieron aquí como unas 26 horas de las 36, pero vieron 10 horas más que no las grabé. Es muy cansado, no se lo recomiendo a nadie. Estar más de 24 horas en un aeropuerto es sumamente cansado. Me tuve que cambiar la ropa porque la otra ropa, ustedes ya se imaginan cómo lía, porque no hay, bueno, creo que no hay baños en los aeropuertos así para bañarse, para ducharse. Deberían de haber, creo que es una buena opción. Sin nada más que agregar, me despido de cada uno de ustedes desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Palmerola en Comayagua. Si este video les gustó, recuerden dejar un like, suscribirse, que es absolutamente gratis, y nos vemos hasta en unos cuantos días con otro tremendo videazo. No sé de qué país, pero de que vienen. Chao, chao.